Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: semejante es el reino de los cielos a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, llegó su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga, apareció también la cizaña. Llegáronse al padre de familia sus criados y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: algún enemigo mío lo ha hecho. Dijéronle los criados: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Díjoles: no, porque no suceda que al recoger la cizaña arranquéis el trigo con ella. Dejad que crecer entre ambos hasta la siega. Y al tiempo de segar diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para el fuego, mas al trigo recogedlo en mi granero. Pueden sentarse. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el quinto domingo después de Epifanía y hemos escuchado la parábola de la cizaña. La cizaña es el ejemplo típico de la obra del demonio en la tierra. Desde la creación, desde el pecado de Adán y Eva, el demonio siempre ha sembrado cizaña. ¿Qué es la cizaña? Puede ser un mal consejo, puede ser una mala idea, y pienso que se puede decir sobre todo de la herejía. La herejía es el error que está opuesto a las verdades de la fe. Entonces la cizaña que el demonio sembró en el campo de Dios. ¿Cuál es el campo de Dios? Pues es el mundo. Es la iglesia incluso, es en ese campo que Dios había sembrado su semilla. La semilla de Dios es la palabra de Dios, y esa semilla es el trigo que Dios ha sembrado en el mundo, en la iglesia, en nuestras almas. Y esa semilla, como toda semilla, normalmente tiende a fructificar, a crecer, a la madurez y a dar fruto. Entonces, esa semilla de Dios nosotros la hemos recibido por la fe. Y pues es la obra más bella que Dios ha hecho, ¿verdad? Porque Dios creó al mundo, creó el universo, pero es su obra espiritual que es la más importante. Lo demás pues es muy accesorio y está al servicio de la obra espiritual de Dios. Entonces todo lo que vemos en la tierra, las cosas materiales, la obra, la creación de Dios, sí, es algo muy grande, muy bello, pero lo que Dios hizo en las almas es mucho más. Y es esa semilla, lo que Dios ha sembrado, pues ciertamente la verdad de la fe. También, claro está, la gracia de Dios que siempre está acompañando a esa verdad de la fe. Cuando Dios enseña, cuando Dios nos da su verdad, al mismo tiempo nos da su gracia para que seamos fieles a esa verdad. Y es así que en la medida que hay correspondencia de las personas, entonces que esa semilla de Dios va a dar fruto. Pero si no hay correspondencia en las personas, pues esa semilla se puede perder, no va a llegar a crecer, no va a dar fruto, va a morir, se puede decir, en las almas. Así que se necesita que haya almas fieles para que la obra de Dios en este mundo fructifique. Y esas almas fieles pues son las personas que conservan la fe y que quieren perseverar en ella.
Y vivimos en una época de infidelidad. Infidelidad, también se puede hablar de infidelidad en el sentido de que es uno infiel a la fe. Infidelidad, no tener fidelidad, no tener fe. Entonces hoy hay mucha infidelidad en este mundo. Las personas ya no saben qué es tener fe. Les han dado un concepto pervertido de lo que es la fe en la iglesia modernista, en la iglesia del Concilio Vaticano II. A la gente se le ha hecho creer que la fe es un sentimiento, que la fe es un cierto entusiasmo, pero no, la fe es un asentimiento de la razón, de la inteligencia, a las verdades reveladas por Dios, pero con la ayuda de la gracia, porque nosotros por nuestra propia inteligencia no podemos comprender gran cosa, no podemos aprovechar de la fe si no tenemos con el mismo tiempo la gracia de Dios, y Dios no se la niega a nadie, esta gracia. Simplemente lo que Dios espera es la correspondencia de las personas, la fidelidad a esa gracia, porque en la medida que una persona es infiel o está postergando las gracias de Dios, en esa medida también poco a poco va perdiendo la gracia de Dios. Y llega un momento en que se vuelve insensible a la verdad de Dios, a la verdad del Evangelio, a la verdad revelada, a las enseñanzas de Dios. Se vuelve insensible porque ha hecho muchos pecados de infidelidad. Eso puede pasarle a cualquiera, ¿verdad? Todos, cuando alguien decide que su vida no va a corresponder completamente a la enseñanza de Dios, a veces ya está siendo infiel a la gracia, a la fe. Por ejemplo, aunque pongamos a alguien que es católico, pero decide que va a ser católico de convicción, pero que en su vida va a vivir como un mundano, que va a vivir en el pecado, que va a comportarse mal. Entonces ahí ya hay una infidelidad, porque no está haciendo todo lo que Dios enseña. No está negando la fe, no la está pervirtiendo, pero decide que no la va a poner en ejecución en su vida. Y eso ya en cierta manera está poniendo trabas a que esa semilla dé fruto en su vida, en su alma, en la iglesia. Entonces esa infidelidad puede pasarle mucho a los católicos tibios que no quieren darse enteramente a Dios. Y hoy en nuestra época es la inmensa mayoría de los católicos que viven en esa tibieza, que dicen creyente pero no practicante, que ese es un absurdo, ¿no? Pero sí, muchos dicen eso, yo soy católico pero no practico. Y otros dicen yo practico pero no es cierto, porque no practican realmente, nada más hablan, pero en su vida no corresponde a la enseñanza de nuestro Señor, no corresponde. O quieren conciliar el espíritu de Dios y el espíritu mundano, es decir, la mala música, las malas diversiones, los malos espectáculos, las modas malas, las amistades incorrectas, las malas conversaciones. Quieren vivir las dos cosas al mismo tiempo y pretenden que se puede hacer una convivencia entre el espíritu de Dios y el espíritu del demonio, o mejor dicho, perdón, del mundo. Esa mundanidad de los católicos liberales que son incoherentes, esa incoherencia, ¿no? Entonces es lo que ha perdido la Iglesia, la incoherencia de los católicos, que dicen sí creo, pero no se nota, su vida no corresponde a eso que ellos creen, que dicen creer. Pero también hay la infidelidad en la cual ya se comienza a negar las verdades de la fe, y esa es mucho más grave. Y hoy se ha relativizado eso y se lo considera como que algo que no tiene importancia,
con tal de que haya armonía entre la gente y que todos vivan así como amigos, y la intransigencia, la verdad de la fe está desapareciendo. Sin embargo, ese pecado es más grave que un pecado de mundanidad o alguna debilidad humana que pueda tener un católico. Sí, son pecados también, incluso graves, pero no tienen comparación con el pecado de infidelidad, con la negación de la fe. Entonces hoy se habla de que hay que ser tolerantes y que todos tienen su opinión y que fulanito tiene su opinión y que yo respeto su opinión. Yo no estoy de acuerdo, pero respeto. Son expresiones absurdas, porque el error como tal no merece respeto, no puede merecer respeto. Y una persona, en la medida que está comprometida con el mal o con el error, no es digna de respeto. Puede uno tener una cierta tolerancia en el sentido, digamos, por alguna razón uno puede tener una cierta paciencia con el mal, pero no está uno justificándolo, ¿verdad? Como Dios tiene paciencia con los pecadores, no quiere decir que los está respetando, no quiere decir que los está aceptando como tales, sino que Dios les da un tiempo para que esto se corrija. Y ese es el sentido de la tolerancia cristiana. Hay un sentido de la tolerancia cristiana que no es para nada una aprobación de algo malo o una justificación como si fulanito tiene derecho a practicar una religión falsa. No tiene derecho, no puede tener derecho a hacer algo que está mal. Ciertamente a veces nosotros podemos tener paciencia con una persona porque estamos tratando de explicarle, de hacerla comprender que esto está mal, que esto no es correcto, y por eso le tenemos paciencia, pero no quiere decir que respetamos lo que ella es o lo que ella piensa. Entonces, porque si no, se pierde la noción de la verdad. Y es el gran problema de nuestra época, es que ya la gente ha perdido la noción de la verdad, sobre todo la verdad religiosa y la verdad moral. Entonces, en otras cosas sí entienden, ¿verdad? Porque cuando se trata de las leyes de la física, todos están de acuerdo porque saben que si no respeto las leyes de la física, yo no voy a hacer confusión en un auto. Todos saben que hay que respetar las leyes de la física y todos lo hacen porque saben muy bien que no funciona si no se respetan las leyes de la física. O en las otras cosas, las leyes de cuando alguien va a ver un doctor o cuando alguien construye una casa, tiene cuidado de respetar las leyes de la física, porque si no, esa casa se va a caer. Bueno, eso sí lo entienden, pero ¿por qué no entienden que hay también leyes espirituales? Hay leyes de la moral. Entonces, pero cuando uno falta a esas leyes, a veces los efectos no se ven enseguida, o a veces no se nota mucho. Por ejemplo, un alma en pecado mortal, pues no se ve porque es interior en su alma, ¿verdad? Uno ve a las personas, pero no ve si están en gracia de Dios o no. Pero es mucho más funesto un alma que está en pecado mortal que cualquier calamidad. Porque un alma que se aleja de Dios es el peor de los males. Pero como no, la gente no lo ve físicamente, entonces lo relativiza y lo olvida. Entonces, pero no, eso es más grave que lo demás. Porque los mártires dieron su vida, daban su vida, siempre fue por motivos de fe. Todos los mártires que tenemos, los santos, si vemos la vida de los santos, de los mártires, ellos siempre, ¿por qué los mataron? Porque no quisieron negar su fe. A veces era un detalle, ¿verdad? A veces era solo contra un dogma de la iglesia. Por ejemplo, en los primeros siglos surgieron herejías que negaban una verdad de la fe, nada más. Por ejemplo, el arrianismo decía que Jesucristo no era Dios, que era un gran santo, pero no era Dios, pero todo lo demás no lo negaban.
pero Santa Hermenegildo fue martirizado por eso, porque su padre quería que fuera arriano y él no quiso, y por eso lo martirizó a su propio hijo, y es un santo, San Hermenegildo, y solo porque no quiso negar una verdad de la fe. Pero hoy la gente, la herejía moderna, no niega una verdad de la fe, niega todas, niega todo, al punto que hace poco, hace unos días, el Papa Francisco acaba de decir que todas las religiones son cosas buenas, son de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que está justificando todas las herejías, porque decir eso es decir, ¿qué es lo que nos divide a los católicos de los protestantes, o de los testigos de Jehová, o de otras religiones? Pues son los errores que ellos profesan, que están contrarios a la fe de nuestro Señor. Eso es lo que nos divide. Entonces, si todas esas religiones están bien y son de Dios, está justificando todas las herejías que existan o que puedan existir. Entonces, esa afirmación del Papa Francisco que hizo hace poco es de lo peor, de las peores declaraciones que ha hecho. Ya hemos escuchado tantísimas puestas en duda de muchas verdades. Hace poco negó la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y ahora está negando está afirmando que todas las religiones son de Dios. Entonces, ¿en dónde estamos? Ya él está contribuyendo a formar la religión del anticristo, que es la religión de la suma de todas las religiones. Es el concepto masónico de la religión. Los masones creen en una religión, un Dios universal, en una religión universal que une a todas las religiones. Es el concepto masónico. Pues él está fomentando eso, está promoviendo eso de una manera abierta. Ya no es algo así como velado, mascarado. No, ahora sí ya está hablando abiertamente. Entonces eso es realmente el sembrar cizaña, ¿verdad? Pero como el pueblo cristiano en el mundo está muy debilitado por todo lo que hay en el mundo, por el liberalismo, por la educación moderna, por los medios de información, por el paganismo práctico, por el hedonismo, entonces ya no reaccionan los católicos y ya son muy pocos. Sí hay personas que están inquietas por lo que está pasando, que aunque acepten el concilio, que son modernistas porque aceptan el concilio, aceptan la nueva misa, pero se inquietan diciendo, pero es que hasta dónde va a ir este Papa a decir cosas así. Hay personas que están inquietándose, pero son una minoría de personas que uno ve que a veces en ciertos medios alternativos de información que hablan de estos temas y están inquietos, sí, pero si uno quiere ir al fondo del problema, es que esto viene ya la semilla de la herejía fue plantada en el Concilio Vaticano II con la afirmación de la libertad religiosa, diciendo que todos tienen derecho a practicar la religión que quieran. Una cosa es decir, bueno, fulanito es de tal religión, yo no me voy a mezclar con él, no voy a intervenir porque no puedo, de alguna manera no puedo. Eso se llama tolerancia. Pero si yo le doy a esa persona el derecho en la ley, en la Constitución, en las leyes, entonces ya le estoy dando, lo estoy justificando, estoy diciendo tú tienes el derecho, quiere decir que tú puedes, no solo, no es que estés tolerado, es que tú tienes el derecho, tú haces algo, como si haces algo bueno.
Y eso ya es lo que se dice explícitamente en el documento de la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Entonces, que Francisco hoy diga que todas las religiones son de Dios, pues es lo mismo, pero en otros tiempos se decía de una manera más encubierta, más velada, y ahora se está llegando a un estadio más explícito. Hoy ya no se dicen las herejías de una manera velada, ya se están diciendo abiertamente. Y este Papa cada día nos extraña con sus declaraciones, todas muchas inquietantes, ¿verdad?, sobre puntos clave de nuestra fe, siempre. Entonces, realmente esto está llegando a una situación cada día peor en la Iglesia, y lo que nos extraña es la indolencia de los católicos, esa apatía de ver que la Iglesia es humillada, la Iglesia es nuestro Señor, la verdad de Dios es insultada, y nadie se inquieta realmente. Ya se acostumbraron, ya les parece bien que el Papa sea muy amable, esté bien con todos, es un Papa simpático que está negando la fe. Eso no es nada simpático, pero para alguien que ya no tiene noción de lo que es la fe, pues no significa nada que diga herejías. Entonces, nuestro Señor dice aquí en el Evangelio, sus obreros dicen, vamos a arrancar la cizaña, vamos a arrancar la cizaña. Y nuestro Señor les dice, no, porque tal vez arrancando la cizaña vas a arrancar también el trigo. Entonces, a veces Dios tiene paciencia con los malos, porque si no quiere escandalizar a los buenos. Si Dios hiciera justicia a los malos, tal vez los buenos no lo entenderían, no comprenderían bien por qué, y por eso Dios tiene paciencia con todos. Pero al fin, o sea, cuando sea el fin del mundo, Dios va a ordenar a todos, va a separar los buenos de los malos, y los malos irán al fuego del infierno y los buenos irán al cielo. Entonces, en esta vida crece la cizaña y el trigo juntos. El mal en esta vida está presente. A veces, incluso en nuestra propia persona, también tenemos tendencias al pecado, porque somos hijos de Eva, y aunque seamos creyentes, aunque amemos a Dios, pues puede ser que no todo en nosotros sea perfecto. Esa es cizaña, es lo que sembró el demonio, es lo que sembró el pecado original. Pero debemos tratar de luchar y prevalecer, que nuestra fe prevalezca en nuestra vida. Y así también a Dios le da a todos la oportunidad, porque Él nos da sus gracias y nos da tiempo. Entonces, así no podrían decir el día del juicio, Señor, pues no me diste tiempo, no tuve manera de hacerlo, no tuve oportunidad. No, es que Dios nos da tiempo y nos da sus gracias a medida de que pasan los días de nuestra vida, y si nosotros somos fieles a esas gracias, con el tiempo esas gracias deberían dar su fruto. Entonces cada quien construye lo que se merece, y tiene toda su vida, tiene mucho tiempo para poner en obra. Ciertamente, pues todos tenemos, no es fácil, ¿verdad? Pero por eso Dios nos da tiempo para poder corregir, para poder mejorar, para poder reflexionar, para poder hacer esfuerzos a pesar de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra maldad. Tenemos el tiempo. Entonces, si crece la cizaña, es porque le hemos dado la oportunidad. Y si crece el trigo, es porque hemos hecho esfuerzos,
hemos tratado de santificarnos, pero cada quien cosechará aquello que merece. Y nadie podrá decirle a nuestro Señor, no tuve la oportunidad. Entonces, por eso Dios nos da a todos la oportunidad. Y el drama es cuando los católicos se endurecen, reciben gracias y las posponen. Y dicen después, mañana, y así se la pasan toda la vida, esperando que Dios haga algo que ellos deberían hacer. Y ahí está el drama de aquellos católicos que no tienen obras, si tienen palabras, incluso convicciones, ¿verdad? Pero no tienen obras. Entonces, el fruto se dará naturalmente. Nuestro Señor dice a los obreros, no toquen la cizaña, no toquen, llegará el día de la siega, y ahí se dará a cada quien el fruto de lo que él ha hecho. Entonces, naturalmente, en nuestra vida da testimonio de lo que nosotros amamos, nosotros creemos. Nuestra vida da testimonio de lo que nosotros amamos. Le hicieron una vez una pregunta a Santa Juana de Arco, que porque ella daba su vida por sus convicciones. Ella dijo, sí, todos dan su vida por algo. Los malos dan su vida por sus diversiones, por sus pecados, pero toda su vida se la pasan haciendo eso. Quiere decir que han dado su vida por eso. Entonces, los que cada quien dedica su vida a aquello que él ama, que considera importante. Algunos a la comodidad, a otros el placer, cada quien, ¿verdad? Porque hace aquello que ama, aquello que cree. Y naturalmente es así. Su vida es un reflejo de aquello que él es o lo que él piensa. Entonces, buenos y malos y todos es igual en ese sentido. Pero esa vida es lo que va a ser recompensado o castigado. Entonces no hay que hacernos ilusiones y decir, la situación está mal, vamos a esperar a ver qué Dios va a hacer, Dios que haga algo. Y están esperando que Dios arregle sus problemas personales cuando hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no se deciden. Ese es un problema muy grande. Puede ser que personas viven y mueren así. Y como vivimos en un mundo relativista, hoy se considera buena una persona cuando uno es una persona que es amable con los demás, que no es fanática, como dicen, no tiene convicciones, que está bien con todos y que no le hace mal a nadie. Pero ese no es lo que Dios piensa. Dios no ve las cosas así. Que seamos unos bonachones, ¿verdad? Como este Papa Francisco, que tiene toda parece una persona bonachona, pero nos está insultando cuando nos dice que la Virgen no es inmaculada. ¿Quién aguanta que un amigo así muy amable venga y le diga o insultos sobre su mamá? ¿Verdad? Pues es lo mismo. Nos está, con toda la bonachonería del mundo, nos está insultando, nos está destruyendo nuestra fe, está destruyendo la fe del corazón de los cristianos. Y nadie dice nada. Entonces, ¿dónde estamos? Todos estos pecados, todos estos impiedades son presagio de cosas muy graves. Yo pienso que eso no quedará ahí. Dios castiga todo eso. Las cosas tienden a agravarse. Vemos que en el mundo, incluso políticamente, las cosas van muy mal. Puede ser que tengamos una gran guerra mundial. Es muy probable. Rusia
y los países aliados a Estados Unidos están amasando muchísimas armas y ejércitos junto a sus fronteras. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero la Virgen en Fátima dijo que si el mundo no se convertía, iban a venir peores castigos. Y yo pienso que estamos cerca de eso. Pero si Dios no acorta estos tiempos, pues yo pienso que la fe va a desaparecer de este mundo. Y cuando uno ve que incluso los tradicionalistas ya tienen un lenguaje de compromiso, de falsa tolerancia a la iglesia moderna, estamos mal puestos, porque ya estamos pactizando con el mal. El silencio, ¿verdad? Por ejemplo, estas declaraciones que hace el Papa Francisco, cuando uno lee los medios de comunicación en la Fraternidad San Pío X, ya no se hace alusión a eso. No se informa a los fieles, no se les explica el peligro. Solo quieren a todo precio hacer un acuerdo con la Roma modernista, con nuestros enemigos, porque ellos son nuestros peores enemigos, aquellos que atentan contra nuestra fe. ¿Cómo quieren pactizar y colaborar con esa gente? No es posible. No va a quedar nada dentro de poco en la iglesia. Hay que ver que todas las familias que todavía se dicen católicas, ya los hijos no siguen. Ya los hijos no siguen a sus padres. Eso es común ahorita donde quiera. Ya hay una nueva generación de jóvenes que no tienen noción de nada. No tienen noción de nada, de valores cristianos, no tienen noción de nada. Todavía las generaciones antiguas son las que mantienen un cierto orden en las familias, en la sociedad, pero cuando desaparezcan esas generaciones, ya las nuevas generaciones no tienen formación, no tienen noción de lo que es ser cristiano. Se va a volver un caos este mundo. Y se nota, ¿verdad? Porque ya las nuevas generaciones no respetan la moral, hacen el aborto sin ningún problema. Todas esas modas de eutanasia y todas esas cosas abominables de este mundo moderno, pues ya todos les dan oído y dicen, sí, yo pienso que está bien, y casi todos están por cosas de ese tipo, que son contra naturaleza, que son contra la ley de Dios y la ley natural. Si ya no se comprende eso, entonces ¿qué se va a comprender? Cuando ven algo de Dios les da risa, dicen, qué gente ridícula que está rezando. No entienden, esa juventud ya no entiende el valor de la oración. Le parece algo que no tiene sentido. No ven la razón de rezar. ¿Para qué? Entonces, así se está degradando más y más la situación. Hay que pedirle mucho a Dios que en estas circunstancias nosotros no nos enfriemos, porque es lo que dice la Escritura. En esa época, a causa de la abundancia del pecado, se enfriará la caridad en muchos. Entonces no nos dejemos impresionar por lo que hace la gente, lo que pasa. Sí, está muy mal, pero eso que no haga que yo me enfríe en mi fe, en mis convicciones, y que yo adquiera esa mentalidad liberal, que es muy fácil. De alguna manera nos dejamos influenciar, y es muy típico en las familias tradicionalistas, que se dicen tradicionalistas, educan a sus hijos a la moderna, y eso que dicen que son tradicionalistas, pero sí educan sus hijos a la moderna, con el estilo moderno. No es la educación tradicional. Pero no lo ven, no son capaces de ver la diferencia. Y adoptan muchos de los principios, de los perjuicios de la educación moderna. En la práctica siguen lo que ven alrededor de ellos. Hoy se educa hacia los niños, pues yo también, porque es lo normal. Pero no, la educación católica no es así.
es diferente. Espero un día de estos traer un texto que habla sobre este tema, porque hay que formarse, hay que leer esas cosas, ¿verdad? Entonces, eso explica que muchas veces que personas muy cristianas ven que después sus hijos abandonan o se extravían y se extrañan. Se extrañan, sí, pero es tal vez porque no supieron educarlos. Generalmente los desvíos de los hijos vienen de una ausencia de algo en la educación. Entonces, realmente los papás supieron sembrar en el corazón de sus hijos la fe y quitar la cizaña, que es todas esas cosas modernas que son agresivas contra nuestra fe, ¿verdad? Hoy las nuevas tecnologías hay que usarlas con mucho cuidado porque son muy agresivas contra nuestra vida cristiana. No se puede dejar a un niño el uso de la computadora, de ir a internet en su cuarto a puerta cerrada. Si hubiera una necesidad, tiene que ser en un lugar visible donde estén los papás. Pero hoy cada quien tiene su aparato y hace lo que quiere. ¿Qué control tienen sus papás sobre eso? Nada. Entonces, y esa apertura al mundo que hoy es tan fácil, bien, pues es la que nos puede hacer mucho daño. Por eso se impone mucho vigilancia y oración. Como decía nuestro Señor, que dijo a los apóstoles, justo antes de que Él sufriera su pasión, dijo a los apóstoles, vigilad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué quiere decir? Si no rezan y si no están vigilantes a lo que pasa, y si no leen, si no se forman, si no reflexionan, van a caer en tentación. Jesús lo dijo, y de hecho los apóstoles lo negaron, lo abandonaron. San Pedro lo negó 3 veces. Entonces, ¿y cuál es la advertencia de nuestro Señor? Justo antes de su pasión, pues Él rezó en el huerto de los olivos y 3 veces se levantó, 3 veces rezó y se levantó varias veces a decirle a los apóstoles, rezad y orad para que no caigáis en tentación. Y ellos, como estaban tristes, se pusieron a dormir. Es una reacción muy humana, ¿verdad? Yo estoy triste, quiero olvidar mis penas, entonces voy a dormir, voy a divertirme, en lugar de rezar y orar. Pues bien, por eso fallaron los apóstoles, por eso lo negaron. Y nuestro Señor nos dice las cosas porque son así. Y si no rezamos y no vigilamos, también vamos a caer como ellos y como la gente que nos rodea. No hay que buscar por otro lado. Sí, bueno, hay que pedirle a Dios que arregle el problema de este mundo. Sí, pero no hay que dejarle a Dios lo que nosotros debemos hacer. Y esa mentalidad de todo fácil no es cristiana, ¿verdad? No es cristiana, todo fácil. Es lo que yo puedo hacer cómodamente, eso lo hago. Lo que no puedo hacer cómodamente, no lo hago. Porque ya no hay noción de lo que es la cruz. Y la cruz es aceptar cosas difíciles, duras, que hacen sufrir. Pero hoy si hay cristianos católicos que uno les dice, para hacer esto tienes que hacer un sacrificio. No, eso no. Es que a mí no me pongas condiciones, no me pongas no me amenaces, no me pongas no me condiciones. Entonces no es así, no es lo que Dios piensa así, Dios no piensa así. Entonces todos los mártires no tuvieron que sufrir mucho por Dios, por su fe, y por eso son mártires, por eso son santos. Y en la medida que tendremos algo que sufrir por Dios, es en la medida que seremos más felices en el cielo. Todo lo bueno cuesta, ¿verdad? Todo lo que es bueno es difícil. Y sobre todo las virtudes cristianas, cuesta trabajo adquirirlas.
Si uno quiere adquirir la virtud de paciencia, tiene que hacer actos de paciencia. Si no, no va a adquirir la virtud de paciencia. Es lo que enseñan los teólogos, que enseñan los santos. Si una persona quiere adquirir la virtud de fortaleza, tiene que hacer actos de fortaleza. No basta que ella tenga un conocimiento intelectual de lo que es la virtud de fortaleza para que ella tenga la fortaleza. Eso es la ilusión de muchos. Ya porque yo sé, yo he leído lo que es la virtud, yo he leído libros espirituales y considero que por eso ya soy espiritual. No, las virtudes se adquieren por la repetición de actos, no se adquieren por el conocimiento, se adquieren por la repetición de actos. Si quiero adquirir la paciencia, tengo que hacer actos de paciencia. Si quiero adquirir la humildad, tengo que hacer actos de humildad. Si quiero adquirir la fortaleza, tengo que hacer actos de fortaleza. Si quiero tener una mayor fe, debo hacer muchos actos de fe. No basta decir, es que yo sé porque yo leí en un libro que dice esto y yo sé, entonces yo tengo la fe. Pues sí, puede tener la fe inicial en el sentido de que acepta eso, pero no es una fe confirmada, no es una fe profunda, no es una fe fuerte, porque no pone en obra su fe. Y entonces es una fe enclencle, que con cualquier cosa se va a derrumbar. Por eso cuando hay personas que le dicen, tú tienes que hacer un esfuerzo, no, eso no, o sea, no me vengas a crear problemas, no me vengas a exigir, yo tengo ya mis problemas, yo no quiero hacer esto. Entonces no quieren hacer esfuerzos. Entonces sin esfuerzos las virtudes no crecen. Es como físicamente, si una persona se queda sentada todo el día, toda la semana, todo el mes y no mueve sus brazos y sus pies, se le van a atrofiar los músculos. Es exactamente igual. Las virtudes cristianas, si no se practican, se atrofian y desaparecen. Y llega el momento en que esa persona se ve orillada a una tentación y cae. Y dicen, ¿por qué cayó? Pues quién sabe. No, cayó porque no practicaba su vida cristiana, porque no rezaba, porque no hacía sacrificios, porque no hacía actos de abnegación, y por eso cayó. No es casualidad. Nada pasa por casualidad en este mundo, nada pasa por casualidad. Entonces, el concepto moderno de la vida es que no hay que hacer esfuerzos, todo sin esfuerzos. Y es lo que se les inculca a los niños. Ay, pobrecito, ¿cómo lo voy a poner a ayudar a lavar los platos? ¿Cómo lo voy a poner a hacer esto? Es un niño, déjalo que se divierta, que haga lo que le gusta, lo que le encanta. No lo regañes, no lo molestes. Y entonces ese niño no tiene virtudes. Puede ser un buen niño, pero no tiene virtudes. Y cuando viene la adversidad, cuando viene la tentación, no va a resistir, porque nunca ha practicado las virtudes. La paciencia, la obediencia, y eso se aprende y cuesta trabajo. ¿Y por qué? Porque hay que hacer esto que no me gusta. Pues no me gusta, pues aunque no te guste, debes hacerlo. Entonces, toda esa mentalidad ha debilitado el cristianismo. Y eso ha hecho que la cizaña crezca y el trigo pues desaparezca. Entonces, pues hoy nunca se ha tenido un panorama tan triste del mundo, pero debemos ser conscientes de lo que Dios nos pide a nosotros, porque siempre en el fondo es la misma solución. Desde que Jesucristo vino al mundo ya nos dio la solución. En ciertas épocas le hicieron caso a nuestro Señor. Pongamos en la Edad Media, cuando los países, como por ejemplo México, cuando era cristiano, se le hacía caso a Dios. La gente era más dócil a la gracia, a las verdades de la fe. Había más sentido del sacrificio. Las mujeres eran abnegadas. Los hombres respetaban, había respeto. Eran hombres de palabra, respetaban a su prójimo y había
respeto de la moral. Aquellos que iban contra la moral eran despreciados, eran perseguidos, pero eso es justo, porque esa gente que tiene costumbres perversas quiere que todos sean como ellos, y si esas personas son respetadas, ¿verdad?, como dicen hoy, pues van a tratar de difundir sus vicios a los demás, y de hecho así pasa, y más les dan permiso, más insolentes son. Y para exponerse, exponer aquello que debería ser el motivo de su vergüenza. Pero ya no hay vergüenza. Entonces, pues reflexionemos, ¿verdad?, sobre este sentido de lo que Dios ha sembrado en nosotros y cultivemos, seamos conscientes, ¿verdad? Dios quiere que colaboremos en su obra, no se hacen solas las cosas, Dios quiere que colaboremos en su obra. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Digo acaso mi rosario todos los días? ¿Vivo en gracia de Dios? ¿O no me confieso? ¿Paso mucho tiempo viendo cosas tontas en el internet? ¿Cosas malas? ¿O me gusta ir a espectáculos que no son bien? Bueno, nosotros podemos cada quien hacer su examen de conciencia y decir, bueno, ¿dónde estoy? Y si todo no va bien en nuestra vida, si Dios no nos bendice, a lo mejor es porque algo no le gusta a Dios de nosotros. No nos ayuda, porque no lo merecemos, tal vez, o parcialmente. Bueno, entonces, pero esta parábola da la llave de la solución a muchos problemas. Lo que pasa es que no reflexionamos y no tratamos de ver, ¿verdad?, qué quiere decirnos nuestro Señor. Pero en pocas palabras Él nos dice mucho. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa que particularmente que ya cese esta crisis de la iglesia, que Dios haga algo, porque nosotros haciendo nuestra parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pidió el cielo? Que recemos el rosario. La Virgen de Fátima nos pidió que recemos el rosario, que nos convirtamos. ¿Qué quiere decir? Que nos portemos bien, que corrijamos todo aquello en nuestra vida que no corresponde a nuestra fe. Esa es nuestra parte. Y también después pidamos, recemos en el rosario por la conversión del mundo, recemos y vigilemos y recemos, ¿verdad? Como nuestro Señor nos pidió. No basta venir a misa, hay que leer, hay que formarse, porque hoy el mundo se ha vuelto tan complejo, tan difícil comprender lo que está pasando en este mundo, que si uno no lee, no lo va a entender. Necesita uno leer. Entonces lean buenas cosas para formarse, para tomar conciencia de lo que pasa, y así Dios nos puede ayudar más fácil, porque somos conscientes de qué manera Dios nos quiere ayudar. Así que Dios no puede ayudar a alguien que no sabe dejarse ayudar. Así que vamos a pedirle en esta misa a Nuestra Señora, Corazón Inmaculado de María. Es la devoción que es la salvación del mundo, como dijo la Virgen en Fátima. Esa devoción Dios nos la da como último recurso. ¿Por qué tiene tanta importancia la devoción al Corazón Inmaculado de María? Porque es el modelo de toda fidelidad a Dios. Fidelidad, fe en la enseñanza de Dios y fidelidad en la vida, en los actos. Sin amar nada fuera de lo que Dios es o lo que Dios manda. Es el gran modelo que Dios nos da en nuestra época, Corazón de María. Pues tengamos una devoción especial al Corazón Inmaculado, y si no entendemos esta devoción, pidamos que Dios nos la haga entender, porque por algo Dios no la quiso que se instaurara esta devoción en nuestra época. Yo creo que son muy pocos los que realmente tratan de profundizar esta devoción, así que no sea nuestro caso. Ave María Purísima,